Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Es un placer esta mañana otra vez compartir una nueva emisión del programa. Bueno, los alcaldes han sido inteligentes, le han pedido a Bukele y Bukele ha respondido que sí. Y hoy van 7 alcaldes para San Salvador a reunirse con las autoridades de salud. Me imagino que Nayib Bukele los va a recibir y estamos a la expectativa de cuántas dosis va a obtener cada alcaldía. Le decía yo a mis invitados que ya los voy a presentar, que se nos durmieron los alcaldes del Porvenir, hombre, don Luisito Rubí, que es de Libre, ¿qué pasó? Yo siento que Amable de Jesús de Colinas y el alcalde Castro de Cedros como que han liderado este asunto. ¿Qué pasó? ¿No lo llamó el alcalde de Cedros para hacer la solicitud? El alcalde de San Ignacio, son pueblos cercanos. ¿Qué pasó, alcalde de Cedros? ¿No fue solidario con sus colegas del Porvenir y de San Ignacio para que también obtuviesen esta dosis que les va a regalar Nayib Bukele? Miren, la solicitud de los alcaldes ante las carencias de sus municipalidades de vacunas y del Estado hondureño, pues yo digo que es una decisión correcta, y el hombre en El Salvador que está metido en problemas les dice sí, con mucho gusto yo les ayudo. Y resulta que estos municipios, miren qué cosa tan atípica, ¿verdad? Fuera de las decisiones del gobierno central de la República, si se materializa todo lo que se ha dicho hasta el momento, van a obtener sus dosis de vacunas. Para vacunar, Gabriela, si me ayudas, a la población de Cedros, a la población de Ojojona, a la población de Manto Lancho, de San José de Colinas, de donde es Amable de Jesús, y 3 municipios más que no lo recuerdo. Le voy a consultar aquí a mis invitados rápidamente, ya les voy a dar a conocer el tema central de esta mañana. Don Roberto Ramón Castillo, don Ernesto Paz Aguilar, don Aristides Mejía, don Fernando Anduray, que está vía Zoom. ¿Qué les parece esta solicitud de los alcaldes y la respuesta positiva de Bukele? Una buena decisión. Si no hay ayuda de otro sector interno en Honduras, ¿y qué le queda a la gente para proteger a esta población? O sea, estamos esperando que venga mañana pasado una vacuna que va a venir a cuentagotas, porque nos retrasamos mucho en el proceso del pedido, y yo considero que en esto se debió... el problema es que no he visto ni un nacionalista ahí. Esto no es político, esto es por la salud de la población, y esas son las cosas que a mí me preocupan como nacionalista, como hondureño, que primero el pueblo, dentro del partido, pues primero el partido, pero eso es otra cosa. Hoy yo felicito a esta gente que tomó una buena decisión, y esperamos que el Estado, que dijo la ministra, que realmente llegue a apoyarlos para que no tengan problemas en traer la vacuna y empezar un proceso. Estamos haciéndole el trabajo al gobierno. Es que eso es lo que más me preocupa. Hay un montón de cosas que la gente la está haciendo, la empresa privada también, sí, un montón de sectores, y eso debe resolverse el gobierno pronto. No, ya la ministra les dijo que van a facilitar todos los trámites, porque las vacunas que llegan al país requieren pasar por ARSA, que da el visto bueno al final, y estas, si llegan, tendrán que hacer el trámite, pero lo importante es que las dejarán entrar, y eso, bueno, hubiese sido, pero muy estúpido, que solo porque las mandan a Nayib Bukele las rechacen. No, van a pasar por ARSA y después se van a aplicar por la misma Secretaría de Salud, pero no sé qué se les van a dar, si son 18,000 dosis para la alcaldía de Cedros, se la van a dar al alcalde para que él contrate enfermera y las aplique allá. No, tiene que ser vía la Secretaría de Salud, que me imagino que van a hacer brigadas, viajarán a Cedros y a todos estos municipios para que estas vacunas se las apliquen. ¿Y usted qué piensa, don Aristides? Bueno, yo creo que todo este tema de la vacuna se ha manejado, y todo el tema en general de la pandemia, se ha manejado con enorme deficiencia y alto grado de corrupción, y que hay países en Centroamérica como El Salvador, justamente, y Costa Rica,
que ya llevan más de 500,000 personas vacunadas. Costa Rica, leí este fin de semana, ya vacunó a 1 millón de personas. Bueno, 1 millón. Hace unos pocos días yo vi 500,000, va a 1 millón. Y nosotros vamos como en 60,000 más o menos. Ellos han tenido la ventaja, Aristides, de que los chinos continentales les han facilitado miles y miles de dosis. Pero también ellos corrieron a hacer todas las cosas ordenadamente desde el mes de diciembre, y nosotros estamos a mayo y aquí no se ha hecho una cuestión masiva todavía. Entonces yo lo que siento es que los hondureños son un pueblo que aguanta, pero que busca soluciones individualmente. Sí. Hay miles de personas que se están gastando sus últimos recursos para irse a vacunar a Estados Unidos, por ejemplo, y otros buscan otras alternativas. Esta alternativa de los alcaldes, que es de aplaudirla, porque ellos están preocupados por sus ciudadanos. Claro. Entonces, ante un Estado degradado, un Estado que casi ha desfallecido como fallido prácticamente, que no funciona, y porque no hay peor cosa que la corrupción para destruir un Estado, entonces se buscan soluciones. Y yo creo que los alcaldes deben de ser de ahora en adelante gran parte de la reforma política para pasarle funciones a las alcaldías. Esa es la lección que yo saco de esto. Descentralizar. Lo que pasa que... Y está en el plan de gobierno de nosotros. Lo que pasa que los presidentes, cuando ya lo son, no les gusta descentralizar, no les gusta perder poder. No les gusta pero le tenemos una propuesta a nosotros, queremos hacer eso. Bueno, así me han dicho otros en el pasado, voy a descentralizar, huevos, ya en el poder no descentralizan nada. Pero bueno, es de esperar, ¿verdad? Es que fíjense que un gobernante ya con el país de 10 millones le conviene descentralizar, porque se queda manejando lo esencial del poder. Así es. ¿Y usted, don Ernesto Paz, qué piensa de la solicitud y la respuesta de Nayib Bukele, la solicitud de los alcaldes y la respuesta del alcalde de El Salvador? Bueno, a mí me parece en primer lugar que la marca de la vacuna es irrelevante. No, estamos de acuerdo en eso. Aquí se aplica aquel principio chino también, que dice que no importa el color del gato, lo importante es que coma ratones. Sí, así es. ¿Ya se aplicó usted la vacuna? Sí, ya. ¿A dónde se la aplicó? En Miami. En Miami. Bueno, yo ayer miré fotografías de hondureños en plena playa de Miami, sí, aplicándose la vacuna. ¿Verdad? Sí, correcto. Y Renato, la gente está y se están yendo cantidades de recursos al exterior en gastos para la gente que se va a vacunar, porque son 2 viajes, ¿verdad? Lo que pasa es que también depende. Por ejemplo, yo ya tengo 74 años, soy diabético, soy hipertenso. Entonces para mí era importante todo ese proceso. Las otras personas pueden aguantar un poco, pero si no viene hay que buscarla. ¿Y usted ya se la aplicó? Sí. ¿Viajó también a Miami? No, aquí en Honduras. ¿Y usted por qué se la aplicó ya? Porque soy asesor de empresas médicas y ya pasé. ¿Asesor de quién? De empresas médicas, sí. Entonces entrar en personal, sí. Ah, bueno. ¿Y usted, don Ernesto? Todavía no. Yo soñé ayer que me la habían aplicado, que estaba en Miami, que me la habían aplicado, pero soñé, sí. Por eso vengo así, hablando de vacunas. Toda la noche pasé soñando con la vacuna, hombre. Bueno, y don Fernando Alduray, ¿qué piensa de esta reacción positiva de Bukele de decir que le va a donar a 7 alcaldes vacunas para que se las apliquen a su pueblo? Fernando, buenos días. Gracias, buenos días, Renato. Que Dios bendiga a Honduras y bendiga a ustedes. Aquí estamos viendo estas situaciones. Yo creo que el esfuerzo de los alcaldes no podemos cuestionarlo, aunque tengan de alguna forma alguna intención política. También hay que ver que si logran traer la vacuna y se las da Bukele, eso le va a ser un beneficio a la gente que logren aplicarla. El que no creo que se esté muriendo por ayudarle a los hondureños es Bukele, ¿verdad? Él está en su juego político allá, está presionado por otras cosas y probablemente está utilizando esto como un pequeño distractivo para indicar que tiene otro tipo de condiciones en su gobierno y en su personalidad. Pero pues, si son vacunas buenas, bienvenidas, ¿verdad? Que se las apliquen a quien pueda tener la bendición de Dios de ponérsela, y aquí no hay para dónde. El gobierno debe colaborar con esos alcaldes a través de ARSA y de todas las instituciones, todo el aparato estatal que pueda servir para aplicar estas vacunas a las poblaciones de los municipios, si llegan,
y pues eso también va a liberar un poco de vacunas para otros municipios en Honduras al momento en que ya nosotros tengamos todas las que se han comprado y que no han llegado por las razones que ya todos conocemos. El asunto es sencillo. Si le queremos poner un poco de morbo político, lo van a encontrar ahí, ¿verdad? Pero el tema es que pidieron vacunas, se las está dando Bukele, no porque se muera por Cedros, no porque se muera por otros municipios, Santa María del Real o cualquiera, ni los conoce, no sabe ni que existen, pero él está aprovechando ahí el punto político mediático para sus propósitos ahí en El Salvador y frente a la opinión pública internacional. Y en Honduras los alcaldes de alguna forma tendrán algún propósito político también de fortalecer sus imágenes, de esa ganancia que les queda, pero en el fondo lo que no podemos cuestionar es que gente hondureña pueda tener finalmente las vacunas, y eso hay que agradecerlo y darle gracias a Dios por esas cosas. Gracias, Fernando. Pues vamos al tema de hoy. Vamos al tema de hoy. Yo no me lo creía, francamente yo no me lo creía. No me lo creía que a esta altura de un nuevo siglo estuviésemos planteando una opción B. No me lo creía, se lo digo con toda franqueza. Después de 1985, en que se materializó esta figura, en pleno 2021, y ante la falta de modernización, de reformas profundas electorales, como mínimo de una nueva ley electoral, seguimos pensando ante la no solución de los problemas estructurales en el aspecto electoral en figuras que se aplicaron en el pasado para sacarnos de crisis y que 15, 36 años después las mantenemos en nuestro cerebro como opción para sacarnos de nuevas crisis. Miren qué cosas. No me lo creía, pero la realidad es esa. Y eso es lo que vamos hoy a tratar de indagar, de exponer al público para entender las razones. Esta es la pregunta que formulamos aquí en Frente a Frente con Gabriel Andino. Inmediatamente iríamos a la pausa para volver con Roberto Ramón Castillo, Aristides Mejía, Ernesto Paz Aguilar y Fernando Anduray. Señorita Andino. Muy buenos días, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. Feliz inicio de semana. De inmediato le damos a conocer la consulta que trasladamos a nuestras redes sociales para que participe con nosotros, @FrenteAFrenteHN en Facebook y Twitter. Y la opción B en pleno 2021 es un globo sonda o una opción real. Esta es la consulta que ya está planteada en nuestras redes para que participe con sus opiniones, sugerencias y mensajes y que serán leídos a lo largo del programa. Y la opción B en pleno 2021 es un globo sonda o una opción real. Esta es la consulta de hoy en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, las noticias llegan en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Las pruebas test sin público en Tokio dan una idea de lo que serán los Juegos Olímpicos. Iglesias alemanas bendicen a parejas del mismo sexo desafiando al Vaticano. Miles de personas celebran el cese al estado de alarma en España como si fuera fin de año. Mire los videos. El cese al estado de alarma es al toque de queda. Hombre mata a 6 personas en un tiroteo durante un cumpleaños en Estados Unidos y se suicida. India no doblega la curva y se mantiene como el epicentro de la pandemia. Y tormenta tropical Andrés se forma frente a las costas del suroeste de México. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital, por cortesía de Banco de Occidente. Solución al instante con nuestro adelanto es salario. Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional, solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Le reiteramos el tema de este lunes para que participe con nosotros en nuestras redes sociales. Y la opción B en pleno 2021 es un globo sonda o una opción real. @FrenteAFrenteHN en Facebook y Twitter. Bueno, hoy sí, comenzamos el debate sobre esta temática. Hoy es ya la fecha, me estoy refiriendo a la fecha. 10 de mayo.
la convocatoria de elecciones generales debe hacerse 27, o sea que estamos a 17 días. Para que los hondureños seamos convocados a elecciones generales, el 27 de noviembre del presente año. Y que vengan las inscripciones, ¿verdad? Si los partidos se van a ir solos, si van a armar alianzas, o sea que hay poco tiempo para eso. De ahí que surja en el panorama político nacional una opción que ya se aplicó en 1985, que todos la conocemos, pero que nadie mejor que Roberto Ramón Castillo, porque justamente él apoyaba a su familiar en ese momento y el extinto presidente Rafael Leonardo Callejas. Una opción que le permitió a José Simón Azcona Hoyo, con la sumatoria de todos los candidatos del Partido Liberal y él a la cabeza, sobrepasar los votos del Partido Nacional y entonces asumir la presidencia del país. Muy cierto. Lo recuerda como hoy, ¿verdad? Perfectamente, nunca se me ha olvidado. Luchamos para llevar a Callejas, era un líder muy importante en ese momento para el partido. Es lo que pasa, que luchamos y vimos que también existía dentro del Partido Nacional la estructura mayor en esa época que tampoco congeniaba con Rafael Leonardo. Yo me recuerdo que yo le decía al licenciado Zúñiga en mi casa, porque le decía, mire, licenciado, apoya a Callejas, muy joven. Y esas cosas hacían que se quedara relegado a Rafael Leonardo. La lucha fue grande, fíjese que en esa época tuvimos también la opción de que nos apoyó mucho a los sectores tanto de Azcona como de Callejas, la asesora política de la Embajada Americana, Janet Selmore, una mujer enorme, grande, no sé si la recuerdan, inclusive llegó al Congreso cuando venía el momento de la mayor crisis. Más grande que la Fulton. Antes que la Fulton, sí. Y entonces llegó al Congreso, se sentó. Yo era el encargado de movilizar a la base del Partido Nacional con otros amigos por lo que iba a suceder posiblemente en el Congreso. Nunca me olvido que teníamos ya una plática con Mario Rivera López y con Juan Pablo Urrutia, que era, creo que jefe de bancada, o él, de que yo iba a entrar y ellos me iban a dar la consigna de que si no se paraba todo el proceso, de esto y lo otro, pero era la opción B. Si no se iba a parar este proceso, entonces íbamos a meter a la gente. Como dicen vulgarmente, me encaramaron la base por el muro del Congreso, me iban a culatear la policía, y estaba Trejo en esa época de jefe de la policía, me recuerdo, y entró Moca, Ordóñez, y dice, un momento, este es amigo mío, ya me metió. Dice que interesante, a Callejas lo tenían encerrado un empresario con un coronel por instrucciones de las Fuerzas Armadas, dándole trago. Y no lo encontrábamos por ningún lado, hasta que llamé a una persona y esta persona lo fue a buscar, lo sacó y llegó al Congreso y nunca me olvido, le digo, mira Callejas, le digo, tened cuidado, nos pueden matar aquí también. Me dice, mira Chino, es ahora o nunca, si no nos la jugamos, olvidémonos de todo. Y aceptaron la opción B. Fue a las Fuerzas Armadas. Walter López era el coordinador de la opción B para hacer la charla y llegar a un punto, y le dije, no vaya solo, no, porque yo me oponía. Entonces, en base a eso y otro grupo de nosotros. Entonces, al final, se tomó la decisión de ir él y ahí se aceptó la opción B. Y fíjese que en esa época, previo a eso, nunca me olvido que Azcona andaba en una gira por Copán, y con Montoya tomamos la decisión de llamarlo y que viniera y ayudara a que este proceso del continuismo de Suazo Córdoba no se llevara a cabo. Por eso es que viene la opción B después, ¿verdad? Pero se produjo una reforma, Roberto Ramón. Sí, se aceptó, legislativa. Sí, se aceptó. Y bueno, así fue la historia y muchas otras cosas más que no le quiero decir porque le quito el tiempo a usted. Entonces se presentaron varios candidatos por el Partido Liberal, por el Partido Nacional. Yo creo que era Juan Pablo, ¿verdad? Juan Pablo Urrutia. Y Callejas. Y Lardizábal Gilbert. Y Fernando Lardizábal Gilbert. Entonces resulta que el pacto fue el partido que saque más votos de la suma de todos sus candidatos
ese será el partido ganador. Y el presidente será el que obtenga más votos de los candidatos de cada partido. Entonces sacó más votos el Partido Liberal. Y dentro de los candidatos liberales, que eran un montón en ese momento, como 7 creo, José Ascona Hoyo fue el que más votos obtuvo y por eso se convirtió en presidente de la República. Estaba Reina, Bujirón, Ascona y Óscar Mejía Arellano. Ok. Entonces, lo primero que yo me he preguntado es, ¿y por qué buscan opción B? Es cierto que el país tiene una crisis económica, social, tiene una crisis política derivada de la falta de consenso, de que no ha habido ley electoral, no ha habido reformas profundas, que las necesitamos, pero bien podemos hacer elecciones sin necesidad de opción B, como en el 85 que había una crisis provocada por el mismo Partido Liberal, Entonces, la pregunta hoy, porque a Aristides Mejía es al que más miro yo con este asunto de la opción B, a Nelson Ávila, no sé cuál es el criterio de don Ernesto, pero en este momento vamos a explorar. ¿Por qué esa opción, Aristides? Bueno, Renato y querido auditorio, en primer lugar quiero darle mi pésame a Fernando porque he sabido de que perdió a su hermano la semana pasada. Esa es una información que me acaban de dar. Gracias. Lo siento mucho, Fernando. Gracias. A la que nos unimos todos nosotros porque realmente desconocía que un hermano de Fernando Anduray hubiese fallecido. Lo lamento, Fernando, tengo mucho aprecio a Fernando, no sé si conocía la información ya, Roberto Ramón. Sí. ¿Ya la conocía? ¿Usted, Neto? Sí, gracias, ya la conocía, no, pero igual me sumo a la solidaridad de Aristides. Bueno, Renato, Honduras vive una crisis política de más de 10 años. Se generó básicamente en el momento del golpe de Estado, continuó con la destitución de la Sala de lo Constitucional por parte del Congreso dirigido por Juan Orlando, siguió después con la anulación de los artículos que prohibían la reelección sin crear un nuevo artículo en la Constitución que lo permitiera, la reelección ilegal, el fraude de 2017 y la llegada de un gobierno que repite, pero repite en condiciones diferentes a su primer periodo, que es con falta de legitimidad de origen. Y esa falta de legitimidad de origen le ha vuelto difícil a este gobierno gobernar. Es decir, ha estado en una crisis permanente porque es difícil gobernar contra la voluntad de la mayoría. A este momento, Juan Orlando, según encuestas internas que tenemos, solo tiene 8% de aceptación. Es muy difícil gobernar. Entonces, ¿qué es lo que busca una democracia? La democracia es el sistema de las mayorías, donde sea la mayoría que diga quién quiere que gobierne o quién no quiere que siga gobernando o no gobierne. Son dos cosas, no solo quién quiere que gobierne. La segunda vuelta es a veces para decir no quiero que ese gobierne, como pasó en Guatemala hace poco. La primera vuelta la ganó Norma Torres, en la segunda vuelta el pueblo dijo no queremos que ella gobierne. Entonces es en este momento un momento crucial porque viniendo de una crisis se ha mantenido el mismo sistema obsoleto electoral que estaba concebido para cuando había bipartidismo, porque cuando había bipartidismo el que ganaba siempre por el 50% más uno, que le daba legitimidad automáticamente. Cuando ya hay emergencia de varias fuerzas, como existe ahora, está Libre, está Salvador Narrala, está Partido Liberal, está Partido Nacional, que son 4 fuerzas grandes, se requiere de una segunda vuelta. Hay 2 proyectos que se metieron en el Congreso, uno lo presentó Mario Segura y el otro Jorge Cálix, de Partido Liberal y de Partido Libre, pidiendo la segunda vuelta. El año pasado el Partido Liberal, yo fui uno de los abanderados, y también toda la dirigencia, incluido el expresidente y toda la dirigencia del Partido Liberal, pidió categóricamente de que se diera la segunda vuelta. Se opuso el Partido Nacional y hasta cierto momento se opuso Libre, porque Libre dijo que no querían la reforma en ese momento, sino que la querían para que se hiciera a través de una consulta, es decir, para este año, para que entrara hasta en el siguiente periodo.
Entonces, una obstrucción, no hay segunda vuelta, no quisieron. Se dijo que había que hacer las reformas electorales para cambiar el problema de las mesas donde se genera el fraude y otros problemas, y el de transmisión de resultados y la contratación del TREP. Se había llegado a un acuerdo. Cuando se llevó el proyecto al Congreso, la facción de Juan Orlando Hernández, a través de su jefe de bancada, que es David Chávez Madison, votó el proyecto. Entonces no hay reformas electorales. Tenemos prácticamente 2 meses de que pasaron las elecciones primarias y el Congreso no ha puesto sobre el tapete las reformas electorales. Hemos visto que el proceso primario estuvo lleno de dificultades. No había ley para el Consejo Nacional Electoral, no hay ley para el Tribunal de Justicia Electoral, no dieron los recursos suficientes, no se hizo con tiempo, como lo establece el nuevo proyecto, la licitación para la transmisión de resultados. El Consejo Electoral no recibió los recursos, ni los acuerdos, ni los decretos a tiempo, y tuvo que tardar 1 mes para dar los resultados. ¿Ustedes creen que cuando lleguemos a noviembre y vayamos a estar esperando 1 mes los resultados, no se va a incendiar el país? Siendo que venimos de un gobierno totalmente cuestionado y que la gente lo que busca es una alternancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en un país se ha distorsionado la democracia y no se le deja una salida democrática al país? Hay que buscarle soluciones. Y las soluciones son políticas, como la que ocurrió en 1985, que acaba de relatar Roberto Ramón Castillo. Y eso fue porque estaban a punto de darse un golpe de Estado, había un problema institucional y se le buscó un pacto nacional, una salida política y democrática para que las mayorías se expresen. Y como la Constitución dice, no se puede impedir la participación de nadie. Y también hay un artículo en la ley electoral que dice, todo aquel que participe en primarias queda automáticamente inscrito para participar en las generales. Y los que han participado en las generales, en las primarias, perdón, no pueden hacer fácilmente alianzas, sino es mediante el absurdo mecanismo que tienen que renunciar uno de ellos para poner a la cabeza. Porque la ley está tan mal concebida que para hacer una alianza se supone que debe hacerse antes de las primarias por los órganos de los que dirigen los partidos, pero resulta que hay otra norma que dice que si en un partido una sola facción exige elecciones primarias, tiene que darse elecciones primarias. Entonces es falso que se puede hacer antes de las primarias. Y para hacerla después de las primarias, uno de los dos o de los tres tiene que renunciar, haciendo nula la voluntad de aquellos que fueron a votar por esa persona. Entonces hay que buscar un mecanismo mediante el cual se respete la voluntad emitida en las primarias y se respete, a falta de segunda vuelta, a falta de balotaje, la voluntad de las mayorías, de cómo llegar al punto de que esto es lo que quieren las mayorías. Y por eso es que nosotros, y esa es una idea que ha promovido Yanni Rosenthal, porque él ha estado llamando a la unidad, llamando a buscar una solución electoral ante la negativa de los demás partidos, de Libre y de otros, de llegar a alianzas, que no sabemos por qué se han precipitado a decir que no. Estamos buscándole una salida al problema de Honduras, para que transitemos hacia un régimen sólido, hacia un gobierno que tenga los respaldos suficientes. Ese es, grosso modo, el planteamiento. ¿Y cómo se haría esto? Bueno, haríamos, igual que en la Fórmula B, la participación en una alianza de 2 o 3 partidos, se suma la totalidad de los votos de esa alianza, se ve si esa fuerza política es mayoritaria o gana la otra alianza o gana el otro partido que va solo. El que suma más de esos votos es el que ha ganado la presidencia y después se ve quién es el que de los candidatos ha obtenido mayor cantidad de votos para que presida. Eso es para suplir la falta de una segunda vuelta a la cual se han negado, porque están obstruyendo la democracia. Y quiero recordar una cosa para aquellos que seguramente van a salir argumentando
que esto no se puede porque no es legal, no es constitucional, el mismo cuento que esgrimen cada vez que quieren negar una norma a favor de la democracia o una norma a favor de las mayorías. Cuando ellos, los mismos nacionalistas, tenían el problema de Maduro, que era extranjero, hicieron una interpretación de la Constitución diciendo por única vez vamos a permitir esto, en contra de lo que dice la Constitución y por un interés particular. Cuando ahorita recientemente Juan Orlando quería presentarse a la reelección, que era un interés de él nada más, entonces violaron la Constitución, hicieron todo lo posible. Yo sé perfectamente bien que en el derecho político, que es el derecho constitucional y electoral, prevalece la política sobre el derecho, porque el derecho es siempre el encuadramiento jurídico o el marco jurídico de los fenómenos políticos. Cuando hay un golpe de Estado, cuando hay una revolución, cuando hay una consulta popular, cuando hay un referéndum, se reforma la Constitución y se reforman las leyes. Así ocurrió en 1985 con el pacto. Se llegó a un pacto para determinar quién es el que tiene la mayoría. Lo mismo estamos pidiendo ahora. Pues ya tienen ustedes ahí el relato claro de uno de los protagonistas de esta idea, y él es de los cercanos al candidato del Partido Liberal de Honduras, Yanni Rosenthal Hidalgo, que propone una opción B para las elecciones generales. Ernesto Paz Aguilar, Fernando Anduray y Roberto Ramón Castillo piensan que los argumentos esgrimidos hace unos segundos por Arístides Mejía están jurídicamente bien sustentados, o simplemente es el deseo de Yanni de tener opciones presidenciales ante la situación interna del Partido Liberal de Honduras. Y esa división desde el golpe de Estado que le ha restado a los liberales y le ha restado a Libre para alcanzar el poder. ¿Qué piensan? Después de la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Vitaplenaco. Te quita rápido el dolor. Damos lectura a sus mensajes. Cultura Catracha. Cada propuesta se hace con la finalidad de retrasar las verdaderas reformas electorales de la nueva ley. El pueblo quiere segunda vuelta y no opción B o cualquier propuesta no viable. Ramón Romero, buenos días. La opción B no existía en el año 1985 y no existe en la actualidad en nuestra Constitución de la República. Y peor aún, no tenemos a esta fecha la nueva ley electoral y ninguna reforma a esta previo al llamamiento a elecciones de noviembre de este año. Comenta el ingeniero Ismael Ochoa, la opción B debería ser una salida válida y que todo aquello que permita al pueblo hondureño de ir a unas elecciones como gente civilizada debería de apoyarse. Ever Ariel Núñez, se necesita la opción B para sacarnos de esa corrupción y narcotráfico que tiene sumido el Partido Nacional a Honduras. Si Libre y Liberales se unen, ganan arrollando. Si se van solos, perderán, porque los votos rurales aparecerán de nuevo, comenta. Gustavo Martínez Molina, la opción B fue inconstitucional en 1985 y lo sigue siendo en el 2021. El narcobipartidismo tratando de echarle gasolina a la crisis. En noviembre el Partido Liberal Golpista tendrá su cristiana sepultura y el Narcopartido Nacional entrará en coma para bien de Honduras. Emil Ruiz, aquí el problema no son las opciones, el verdadero problema es que nadie cree ni confía en el CNE, ni mucho menos en los políticos que tienen en el poder ahorita. Mientras estemos gobernados por corruptos y criminales, jamás podremos confiar en las autoridades. Estos son algunos de sus mensajes. Continuamos con el programa. Ernesto Paz Aguilar, ¿es viable esta opción que plantean los liberales? ¿Tiene sustentación jurídica? Sé que hay un precedente en 1985. Su criterio, por favor. Bueno, en primer lugar, la opción B en el 2021 es improcedente. Es improcedente porque la opción B en 1985 fue una opción de transacción y de transición para resolver una crisis.
La crisis consistía en que el gobierno de la época no permitió dar elecciones primarias y al final solo habían dos candidatos. El candidato del partido oficial y un candidato fantoche del Partido Nacional. Quedaban fuera las opciones reales de poder, que era José Azcona del Hoyo y Rafael Leonardo Callejas. Esa fue una solución que se dio por mediación de los militares y con amenaza de un golpe de Estado, de manera de que repetir eso significaría una regresión de la democracia. ¿Qué propongo o qué proponemos? Para salir de la crisis, usted lo que tiene que hacer es, en primer lugar, terminar de aprobar la nueva ley electoral, que tenga dos elementos. Uno, segunda vuelta y voto electrónico. De esa manera nosotros resolvemos el problema. Porque si usted ve cuáles son los conflictos que tiene o las controversias por las cuales no hay una nueva ley electoral, ya están identificados cuáles son esas áreas que las podemos debatir también aquí. ¿Y una reforma para la segunda vuelta implicaría ratificación en la subsiguiente? No. Mire, volvemos al punto, es una solución de transacción y una solución de transición, porque lo importante es que nosotros resolvemos el problema. Aquí no, mire, no vale... No, yo le entiendo eso, que es una salida política para resolver un problema que tiene Honduras, pero Chile cuando Pinochet. Pero legalmente se requeriría otra legislatura para ratificar la reforma. Si usted se mete en ese... Sí, por eso le digo, yo le estoy hablando en función de los tiempos. No hay solución y marchamos al precipicio, porque el próximo gobierno, si no se dan esas reformas, lo que vamos a tener es un gobierno así como el de Pedro Pablo Kuczynski, allá que lo sacaron, y de ahí pusieron a Vizcarra, también lo sacaron, y ahora van a elecciones el otro mes con dos candidaturas, una candidatura del fujimorismo y una candidatura de una izquierda que muchos califican de radical. Y las posibilidades que tiene de gane Pedro Castillo son altas, pero el problema es que Perú va a seguir dando tumbos en las crisis políticas. Aquí nosotros estamos viendo la historia con el espejo retrovisor. Nosotros tenemos que ver para el futuro. La segunda vuelta es inevitable e irreversible. Si no es en el 2021, va a ser en el 2025. Los mismos amigos del Partido Nacional están de acuerdo en esa postura. Pero el asunto es que como no hay ley, ni del órgano electoral, ni del Tribunal de Justicia Electoral, tenemos que buscar una opción emergente y de emergencia. Si el Partido Nacional, que tiene esa cita con la historia, ¿va? Porque esto puede provocar una guerra civil, así como va, y ellos toman en consideración el futuro de Honduras, tienen que buscar o acceder a una solución de transacción y de transición. Pues tenemos aquí ya dos ideas. La opción B, que ya se las explicamos, en qué consistió en el 1985, en qué consistiría en el 2001, y que Ernesto Paz califica de improcedente ese mecanismo, pero habla de hacer una reforma constitucional que se ratifique en el mismo año de la reforma para que se apruebe la segunda vuelta electoral y darle consistencia y darle más legitimidad al futuro presidente de Honduras. Porque si no, dice,
vienen situaciones más complicadas en el país, más de lo que tenemos. Fernando Anduray. Gracias, Renato. El marco jurídico constitucional de lo que se está discutiendo acá está en el artículo 44 de la Constitución de la República, que nos dice que el sufragio es un derecho y una función pública. Y volvemos a la discusión del 85. El voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto. Y el artículo 236 de la Constitución, que nos dice que el presidente de la República y 3 designados a la presidencia serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo por simple mayoría de votos. La elección será declarada por el Tribunal Supremo Electoral y en su defecto por el Congreso Nacional o la Corte Suprema de Justicia. Lo que tenemos hoy aquí es un lamento, es una confesión pública del Partido Liberal y de parte de la oposición política que nos dicen, miren, pueblo hondureño, fíjense que no nos podemos poner de acuerdo para hacer una alianza. Fíjense que no podemos platicar entre Libre, el Partido Liberal y Narrala para hacer una alianza para poder ganar las próximas elecciones. Entonces, como son incapaces de platicar, entonces piden que les hagan una alternativa B y que se viole la Constitución para que ellos puedan sumar los votos que con diálogo, que con entendimiento, que con acuerdos políticos no pueden lograr. Imagínese usted lo que pide Arístides, que esa especie de acuerdos políticos es válido para resolver las crisis políticas. Renato, aquí la única crisis política que existe en Honduras es dentro de la oposición política. Todos ellos reconocen públicamente que no son individualmente ningún partido más grande que el Partido Nacional de Honduras. De tal forma que ellos necesitan hacer alianzas o unirse en una coalición de partidos para poder enfrentar al Partido Nacional de Honduras. Pero el problema aquí no es que no esté la nueva ley electoral, porque podemos aprobar hoy la nueva ley electoral, pero la capacidad de triunfo de los partidos políticos individualmente está cuestionada y no van a poder derrotar al Partido Nacional. O sea que podemos aprobar la más linda ley electoral hoy y definitivamente ni Libre, ni el Partido Liberal, ni Narrala adquieren la capacidad individual de poder derrotar al Partido Nacional. Porque como se han dedicado a destruir, a atacar, a amenazar, a denunciar, a decir que el Partido Nacional es lo peor que existe, que el gobierno es fracasado, que el Estado es fallido, que Honduras no sirve, nunca se dedicaron a construir partidos, nunca se dedicaron a construir plataforma electoral. Muy poca fortaleza tienen en una plataforma electoral, por ejemplo, para cubrir mesas electorales o para diseñar la plataforma electoral con que individualmente un partido iría a las elecciones. Es tan grande la crisis interna en la oposición política que Narrala ni siquiera tiene un partido político estructurado y anda loco viendo a ver en qué partido se monta. Desgraciadamente, los aliados que le han llegado son los que tienen los pedazos más pequeños de los partidos Liberal y de Libre, y con eso no hace nada. Y luego, Yani y Xiomara no pudieron exhibir su capacidad de diálogo, no pudieron demostrar su amor acendrado por Honduras, renunciar uno de ellos a la candidatura presidencial para hacer el bloque y tratar de unir los dos pedazos que quedan todavía del Partido Liberal, menos el pedazo chiquito de Luis Zelaya, para tratar de ganar las próximas elecciones. Entonces, como no han podido dialogar, como no han podido platicar, como no han podido construir consensos, entonces ahora
déjennos ir como nosotros queremos. Yo vi el otro día unos comentarios en Diario La Tribuna y en Pildoritas, donde lo que se propone es una coalición de partidos prácticamente, y que, como al estilo de la Alternativa B, lo que se sume sean los votos de los partidos. Ni siquiera es la Alternativa B del 1985, en donde era internamente el problema de cada partido que resolvían. Ahora andan aspirando a que les permitan sumar los votos de los partidos contra el Partido Nacional. Es una cosa que no tiene pies ni cabezas. El problema de la crisis de la oposición política es grande, y más grande aún, Renato. Ayer empezó a circular la idea de que quieren impulsar un gobierno de transición para que puedan salir con la oposición del problema que tienen, porque no van a estar listos, aunque se les haga la nueva ley electoral, aunque se les permita ir con la opción B a ese estilo que están proponiendo. No tienen tiempo de prepararse estructuralmente para llegar hasta las urnas. Organizar un partido para ir a elecciones requiere tiempo, esfuerzos y dinero. Y hoy la oposición política, si lograra hacer una alianza, no tiene tiempo ya de estructurar ordenadamente esas bases para poder llegar a las elecciones generales, si no es montados medianamente en la estructura de un partido que más o menos tenga estructura electoral, que ese sería el Partido Libre. No le han entendido a Mel, pero como ya nadie puede confiar en Mel, tampoco les da resultado. Yo quiero decir que no sé por qué han dado por descartado que va a haber nueva ley electoral. La nueva ley electoral se va a aprobar en el Congreso Nacional. El problema de los dos temas que están pendientes de discusión, que es fundamentalmente el tema de la integración de las mesas electorales y el tema de la deuda política de los partidos políticos, es un tema que políticamente se puede dialogar. Es más fácil llegar a ese acuerdo que llegar a un acuerdo de Alternativa B, como lo está proponiendo Yanni con Arístides. Fíjense que se dice en el tema de los miembros de las mesas electorales, son 14 partidos, dice, es demasiado, no pueden ir todos, y acusan que el Partido Nacional es el que ha creado partidos para manipular estas cosas. Renato, en la administración de este Consejo Nacional Electoral, ¿dónde está Rixi Moncada y Ana Paola Jorge, que mandan mayoritariamente en ese Consejo Electoral? Se crearon los últimos 5 partidos políticos, de tal forma que estaban 9 partidos políticos en las elecciones anteriores, y ahora es al amparo de la oposición política controlando los órganos electorales que crearon 5 nuevos partidos políticos, y con eso pretendían crear un nuevo orden de poder, una nueva estructura de poder alrededor de las mesas electorales. Hoy no pueden controlar esos partidos que crearon, entonces quieren sacar a todos los partidos políticos pequeños. La propuesta original de Libre y el Partido Liberal es que solo hubieran 3 miembros en las mesas electorales, uno de Libre, uno del Partido Liberal y uno del Partido Nacional, y 2 suplentes de partidos pequeños que no tienen ni vela en el entierro de las elecciones, de tal forma que le proponen al Partido Nacional: miren, vamos a las elecciones y en las mesas déjense ganar 2-1, hombre, ahí los vamos a tener controlados. Esas son cosas ilógicas. Y el Partido Nacional, bueno, dice, y si siempre han tenido representación la gente de los partidos pequeños, ¿por qué no los dejan que estén todos los partidos? O por lo menos tengamos 10 miembros en las mesas electorales. No, no quieren ellos, quieren estar como el Consejo Nacional Electoral 2-1, o como el Registro Nacional de las Personas 2-1, controlándolo todo, de tal forma que ese control político que al final han conseguido en los órganos electorales, quieren trasladarlo también a las mesas electorales, y de hecho los nacionalistas no nos chupamos el dedo, ya somos gente con mucha experiencia política y no vamos a caer en ese tipo de trampas. Gracias, Fernando.
Solo quiero finalmente advertirle a Arístides, porque lo he escuchado en otros programas, decir que para implementar esa alternativa B no se necesita una reforma en el Congreso Nacional. Dice Arístides que el Consejo Nacional Electoral tiene atribuciones para organizar, dirigir y supervisar las elecciones, y que dentro de esas atribuciones está, por ejemplo, como la de organizar la alternativa B si quisiera el Consejo Nacional Electoral. Yo le advertí en otros programas, cuidado con esa ruta, cuidado con esa ruta. No pueden hacer a un lado la institucionalidad del Congreso Nacional, de la Constitución de la República, de la ley electoral, del Poder Judicial y de todo lo que está legalmente constituido en Honduras, para poner en poder de esas dos damas en el Consejo Nacional Electoral la decisión de que ellas puedan hacer una alternativa B si es que se les antoja a estas señoras. Yo creo que hay que decir que detrás de Yani hay cerebros que en el pasado llevaron al país a una crisis, y yo les pido que no lo lleven a esa crisis. Y no me ha pedido ni Reinaldo Sánchez ni nadie que le diga a Carlos Flores que por favor no meta sus manos en estas cosas. Está llevando al país a una crisis y no lo vamos a permitir. Que él ya tuvo su oportunidad de servir el país, y que si quiere regresar a participar en política, no lo haga por la puerta de atrás, por la puerta de la cocina. Hágalo de frente con su Partido Liberal y apoyando a su candidato Yani, y pidiéndole a los liberales que ganen las elecciones en noviembre, pero no trastocando todo el orden jurídico y la estabilidad política y electoral del pueblo hondureño. Gracias, Fernando Anduray. Y ante este panorama, usted que vivió las experiencias del 1985, ¿cree posible esta opción que plantean los liberales, o las reformas electorales que impliquen una segunda vuelta electoral? Porque lo que escuchamos de Fernando Anduray, un hombre muy cercano y fuerte en el Partido Nacional, es que ni lo uno ni lo otro lo van a tolerar o permitir. Don Roberto Ramón Castillo. Bueno, yo felicito a Fernando, hizo una buena exposición, él es un constitucionalista. Yo no soy ni abogado, por eso no hay cosas que no discuto. Yo hago lo que yo tengo como experiencia en la mente y lo que yo siento por Honduras. Yo creo que el problema es de que continuaremos en este lío por todo este año. Vamos a crear una mayor crisis que va a ser un proceso donde unos se estiran por aquí, otros se estiran por allá. Por ejemplo, yo tomaría decisiones radicales y comenzar por tres cosas principales. Uno, elimino a todos los partidos pequeños. Tiene nada que hacer en un proceso electoral. En la democracia no se consolida con partidos que no sacan ni 5,000 votos y que todavía hay que pagarles un montón de Pero dinero. ya están inscritos, Bueno, Roberto Ramón. Yo la verdad que meto un amparo a la Corte, cualquier cosa. Mire, no es posible que estemos en manos de un grupito de gente, y lo digo por experiencia en las internas mías pasadas. Nosotros sacamos 89,000 votos, podríamos haber sacado más porque habían votos nulos, boletos, como sea. No me hicieron fraude, ¿ok? No tenía gente en las mesas. Pero la Corte los ampara. Si hubo un partido que no reunió los requisitos para quedarse, a poner. La segunda vuelta y es lo la amparó la solución Corte para eso. Claro. La segunda vuelta es la solución para Pero eso. Fernando está dando una opción. Dice, se puede aprobar la ley electoral. Lo importante es congeniar, que si no se puede hacer la opción B, es congeniar segunda vuelta, mesas ciudadanas que también se han pedido, pero no podemos continuar en manos de unos pequeños que son atracadores al final. Ayer Augusto Aguilar ayer decía cuánto les han pagado. ¿Cuántos partidos serios, pero serios en la cuestión de organización, de participar en las mesas, tenemos en el país? De los 14 inscritos. Partido Nacional, Partido Liberal, 3,5. Libre y PINU. Esos son los partidos que realmente han tenido estructura. Porque usted va y saca 8,000 votos, 5,000 votos y necesita 40,000 personas para estar en mesas. Eso no se puede permitir, por eso estamos en esta crisis, porque esos son manipuladores. Dos, yo creo que si la opción B no tiene opción en este momento, porque veo que Libre también está en contra de la opción B, entonces es mejor no continuar con este proceso de crear una mayor crisis y dedicarnos. Ellos, yo les recomiendo, como dice Fernando, busquen cómo aliarse, porque hay que platicar si quieren, pero si no, vamos a ir a un proceso y luchemos por una reforma, por una nueva ley electoral, porque decía Augusto Aguilar ayer que todavía se pueden hacer reformas, porque
En el pasado era prohibido hacer reformas después de la convocatoria, hoy ya no. Entonces se pueden haber opciones, si no se hace la nueva ley, pueden haber cosas que se pueden dedicar a resolver. Pero yo considero sinceramente que estamos en un camino ya con un embudo, estamos en una posición que no le veo salida. Siento que mi partido es un partido fuerte, organizado, serio, o sea, Salvador Narrala tiene popularidad, pero no tiene partido. Estructurar un partido no es comida de trompudos. Entonces, al final lo que necesitamos es enfocar a consolidar la democracia, porque también olvidamos las fuerzas externas. Miren, Renato, hay que saber leer los mensajes de Ricardo Zúñiga, de Kamala, de un montón de gente, y los europeos, de que aquí lo que pase, si es correcto, lo van a apoyar. Si no, nos van a asfixiar más todavía, Renato. Entonces eso va a causar una revolución muy grande en Honduras. La gente se está muriendo de hambre, se está muriendo en parte irresponsable del gobierno, en parte responsable de la población, que no tienen los medios para buscar una inyección o cuidarse. Nosotros nos cuidamos, andamos con mascarilla, tenemos espacio, nos hemos vacunado unos, usamos alcohol. Pero la población necesita sobrevivir. Y llega un punto que nos pueden orillar a hacer una revolución de verdad, con un liderazgo como el presidente Bukele allá. No hay que equivocarse el liderazgo, ese señor quiere ser líder de Centroamérica, no quiere ser líder de solo El Salvador, ya está poniendo piezas en Honduras con ese deseo de ayudar, pero siempre hay algo político. Honduras y ¿cómo se llama? Anduray dijo algo, que se han tirado la bola de que no debe haber elecciones porque hay que refundar el país. ¿Cómo se va a gobernar el nuevo mundo nuestro en el próximo proceso si gana mi candidato? ¿Cómo vamos a llegar a resolver el problema económico, de hambre, de vacunas, de organización, de educación, con un gobierno que va a llegar dividido sin un Congreso fuerte? ¿Cómo? Sí que aquí no deberían de haber unas elecciones, Renato. En mi opinión personal, aquí no deberían de existir elecciones. Todo este problema que tenemos está llevando a una crisis mayor a Honduras. No deberían existir elecciones, en dice. este proceso no estamos listos. ¿Y entonces? Un gobierno transitorio, sin militares, con gente como el grupo de FOSDE, como gente seria como usted, como gente seria, gente que le entiende, porque no estamos listos para gobernar. El país está quebrado, no hay dinero. ¿Cómo le vamos a pagar dinero a los partiditos políticos, 15 millones por participar y tener una crisis? Va a ser mayor la crisis. Yo soy un fiel creyente que nosotros los políticos, uno, no tenemos credibilidad. Dos, no hay gente que pueda tener la opción de ganar este proceso de verdad. Y si hay fraude por cualquier lado, va a ser un producto que puede llegar a una revolución como está llegando en otros países del mundo. Bueno, Fernando deja seguramente un insumo sobre el cual reflexionan muchos hondureños. Tienen atribuciones en el Consejo Nacional Electoral para hacer una convocatoria a elecciones generales bajo un mecanismo diferente, bajo una opción B. Miren, solo pregunto para después escuchar respuestas. ¿Tiene facultades el Consejo Nacional Electoral para hacer una convocatoria de elecciones bajo este mecanismo que plantea Aristides Mejía? Fernando lo insinuó de esa posibilidad porque dice que la he escuchado, que Ana Paola y Rixi en un 2-1 contra Kelvin convoquen a elecciones bajo esta modalidad. Después de la pausa volvemos a escuchar a Aristides Mejía, Neto Paz, Fernando Anduray y Roberto Ramón Castillo. César Aguiriano nos comenta en nuestras redes sociales: es una vergüenza que el Estado de Honduras gastó millones en hospitales móviles que no sirven y ahora no puedan comprar vacunas. Eso es penoso y vergonzoso que estamos
que estemos pidiendo limosna. Todos sabemos cuál es la solución y nadie mueve un dedo. Sacar a patadas a Juan Orlando Hernández. Nos comenta. Es del tema de las elecciones. Son varios los comentarios, licenciado, y en referencia también a lo que se ha hablado durante el programa. Comenta esta usuario, me hicieron la opción B es la que se presenta más viable para sacar a este gobierno indolente. No soportamos un año más de estos cachurecos. Lupita Cuello, ahora que han perdido toda credibilidad, tanto en lo político y en el actuar de ese corrupto e inepto gobierno, dice, surge la opción B. Y es una vergüenza que Nayib Bukele deba dar vacunas porque desde presidencia se han dedicado a robar. Y comenta también con esta caricatura. Vicente Hernández, ya dejen de globos y entreguen las reformas. Si no se ponen pilas, retrocederemos 1842. El pueblo pedirá a Bukele que gobierna Honduras reviviendo a Morazán, comenta. Larisa, ante la falta de una segunda vuelta, es lo conveniente para el país. Vicente Hernández, para mí es globo sonda. En vez de exigir al doctor Oliva la nueva ley electoral, credenciales con nombre, prohibir tomar fotos al voto, ¿por qué con esa foto cobran 500 lempiras? Y así evitar fraude en las mesas y que se pague por voto, no por porcentaje. Hacer cumplir la ley, si no obtiene el 2%, eliminar, dice la parte. Agradecemos todas sus participaciones, continuamos con el programa. Mira, el país tiene tantos problemas, pero tantísimos problemas, que para el promedio de los hondureños resulta difícil comprender realmente del por qué en pleno siglo XXI, 36 años después de aquella opción B que unos tildaron de inconstitucional y otros una salida política ante la crisis, estemos, 36 años después, discutiendo esta opción. Cuando se supone que aquella crisis del 85 debió ser suficiente lección para madurar. Renato, se han habido todos los procesos, han habido crisis. Es que somos unos irresponsables, los políticos somos unos irresponsables. Pero nunca ha habido un declive institucional como ahora. Entonces uno muchas veces trata de hilvanar, de tejer para comprender realmente dónde están las causas de los problemas, porque aquí vino Mel, y Mel lo dijo, y desde el día que lo dijo, eso se multiplica en mi cerebro y me hace eco. Y me dice Mel Zelaya, mira, me dice, aquí viene un cagadal enorme, cito la palabra textualmente que me dijo Mel. Aquí viene un cagadal, me dice. ¿Sabes por qué? Me dice. Juan Orlando dice, jamás se va a entregar voluntariamente a los gringos. Él, si no es que está negociando, va a negociar una salida con los gringos, dice, para que no lo jodan. Cito palabras de Mel, él jamás se va a entregar. Y si no logra, dice, mientras sea presidente, un acuerdo con los gringos, va a armar un relajo en el país. ¿Qué tipo de relajo? Ustedes se pueden imaginar, ¿no? Algo que obstruya el proceso, o algo que conlleve a una constituyente, a crear una nueva constitución, no sé. Pero me dejó pensativo Mel. Pensativo Mel, y esto más. Y estará Mel, dije yo después, lo tuvimos allá como una hora platicando en la sala de redacción de TN5 Estelar. Y le conviene a Mel ese relajo de una nueva constitución con una constituyente y la eliminación de los artículos pétreos que impiden, el artículo que impide la reelección. Entonces les digo, después de 40 años de estar en esto, uno dice, ¿por dónde anda el país? Realmente, ¿cuál es la causa que origina esto? Ley electoral. Está Juan Carlos Elvira en línea, pero Mario Segura me dijo el otro día, mira, me dice, si nosotros permitimos que vayan 14 representantes de esos partidos a las mesas, dice, ganan los cachurecos, me dice, si es lo que quieren, con esa representación masiva en las mesas, dice. Entonces miren, tantas aristas que la verdad que uno no se hace loco porque Dios es bondadoso con uno.
Pero en el análisis objetivo de la problemática del país, identificar la causa que origina todo este polvorín político electoral no es tan fácil. Allá se los dejo a ustedes, esos insumos para que los disciernan. Brevemente tengo a Juan Carlos Elvir vía por teléfono. Juan Carlos es otro de los que apoya esta iniciativa de la opción B para las generales del noviembre de este año. Adelante, Juan Carlos. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a la distancia para sus panelistas. Creo que cuando veo esas expresiones que usted dice con respecto a la muy acertada lectura de la problemática y dimensión de lo que está pasando en el país que hace el presidente José Manuel Zelaya Rosales, debe de llamarnos a la reflexión a todos de cuál debe de ser la salida con respecto a esto. Y la salida no es más que el espacio democrático de hacerlo. Cuando yo veo a Honduras diciendo estas expresiones, yo le invito a algo como abogado constitucionalista. Deme los razonamientos jurídicos que no permiten la opción B, que prohíben la opción B en la Constitución y la ley electoral. Y le voy a citar dos cosas. Esta opción que se está considerando no violenta la simple mayoría. No violenta el artículo 46 y 236 de la Constitución. No violenta lo concerniente al artículo 72 de que se está aspirando a un cargo. No violenta lo de ya escrito con respecto al tema de las elecciones primarias, que son un derecho adquirido, porque el artículo 123 norma de que el proceso electoral es uno solo y en dos partes, y obviamente que no obliga a renunciar a nadie. La ley electoral actual, en el tema de las alianzas, inclusive en el nuevo proyecto de ley, se debe haber considerado cómo hacer un proceso de alianza reconsiderando todavía este tiempo para el tema de que la alianza permita recomponer las planillas por respecto a eso, y no obligar de repente a renunciar a una persona, sino que el mismo sistema lo permita a través de un criterio de alianza, porque deja vacíos jurídicos con respecto a ello. Así como está la ley, no hay forma de hacer alianza si se atraviesa las trancas de parte del Partido Nacional. Hay que reconocer una cosa que debemos de entender: el Partido Nacional nunca tuvo voluntad de la segunda vuelta, nunca tuvo voluntad, y es más, ahorita lo dijo Honduras, pero ya lo ratificó Mario Pérez. No habrá reformas electorales en el presente año, no habrá más discusión de la ley electoral. Es más, se trajo a discusión de cómo sustituir un diputado pidiendo votación calificada, y no ha habido capacidades de agendar, ni siquiera de sentar a la comisión a dar los raciocinios con respecto al tema de los 24 artículos que tratan el tema de la Junta Receptora de Votos, que se vuelve un tema polémico en este momento para no aprobar la reforma electoral. No hay voluntad de parte del Partido Nacional. Y nos han llevado arrinconados, nos han llevado a una dilatoria, llevándonos al juego con respecto a este escenario, y en este caso la opción B se convierte en una alternativa. Lo que está pidiendo es un rediseño con respecto a la papeleta electoral. Es un solo voto el que va a emitir el ciudadano. Lo que va a definir es, si voy a votar en esta casilla, por quién voy a votar de los dos, pero no es porque valga por dos votos eso. Y tampoco violenta, como le digo yo, ni la Constitución, ni lo que corresponde a la ley electoral. Entonces, como abogado constitucionalista, diga a dónde es que prohíbe este tipo de acciones. Ayer yo consulté y antier consulté también lo concerniente si existía alguna reglamentación en el Consejo Nacional Electoral o anterior Tribunal Supremo Electoral con respecto a cómo debe ser diseñada la boleta electoral. Y esta es una salida salomónica, inteligente. Ya están culpando al ingeniero Flores, ya están culpando a alguien más con respecto a allá, porque lo que no podemos dejar de predecir es de que estamos ante la amenaza de una dictadura, y una dictadura de partido que secuestra las instituciones y que se puede perpetuar en el poder. Gracias por la oportunidad, Renato, y un saludo a sus panelistas. Gracias a ti, Juan Carlos Elvir. Pero, sí, Fernando, luego vamos con Aristide. Brevemente, para que no perdamos la cadena. Mire cómo van saliendo las cosas al aire. Entonces hablaron dos seguidos. Lo que dijo ahorita Juan Carlos Elvir es que no existen prohibiciones, y como no existen prohibiciones, interpretan que el Consejo Nacional Electoral puede reglamentar la opción B. Oiga, si no hay nada que lo prohíba, entonces con una simple resolución del Consejo Nacional Electoral pueden diseñar una papeleta y hacer lo que quieran para que la opción B se ponga en práctica. Mire,
El artículo 44 de la Constitución que le leí habla de voto directo. Y es directo a la persona que es la candidata, no es para que haga sumatoria. Y la simple mayoría del 236 se refiere a la simple mayoría del que resulta electo presidente, no que con todos los votos de los demás pueda llegar a ser simple mayoría contra otro que se les antoje. No pueden hacer esto. Y Aristides el otro día decía, con una simple resolución del Consejo Nacional Electoral, esto se arregla. Y eso es prácticamente lo que ha aparecido en pildoritas de Diario La Tribuna también. Por eso es que hago mis señalamientos. Están antojadizamente tocando e interpretando la Constitución y eso no es correcto. Aristides. Qué curioso que el mismo Anduray esté oponiéndose a una medida a favor de la democracia cuando él hace poco hablaba de reglamentar la reelección, lo cual sí constituyó una terrible violación a la Constitución y una aberración jurídica absoluta. Pero dicho esto, yo creo que es importante resaltar lo siguiente. Aquí ha habido un modelo parecido al de Nicaragua, al de Venezuela y ahora mismo al de El Salvador, de destrucción y obstrucción de la democracia. ¿Qué quiere decir obstrucción? Quiere decir buscar la manera pseudolegal de impedir que las mayorías se expresen y digan cuál es su voluntad, que eso es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros hemos apoyado la segunda vuelta, lo hicimos con fuerza, proponiéndolo en el Congreso, por eso estamos de acuerdo con lo que ha dicho Ernesto aquí. Todo este problema se deriva de que no hay segunda vuelta, y como no hay segunda vuelta, estamos proponiendo alternativas. ¿Y por qué alternativas? Porque si ustedes se fijan bien en cuanto al tema de la legitimidad, cuando en el periodo pasado, en 2017, hubo 5 millones y algo de electores, Juan Orlando, con unas elecciones totalmente cuestionadas, sacó un poco más de 1 millón, lo que quiere decir que este es un gobernante que llega al poder con un 20%. Un 20% que a estas alturas se ha reducido enormemente, puesto que ya solo tiene un 8% de apoyo. Vale decir que la inmensa mayoría de los hondureños no quiere que ese hombre esté sentado en la silla. Y este hombre, como lo ha dicho Melo, lo han dicho otros aquí, quiere seguir o buscar una continuidad de su régimen a través de otro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Miren los datos. Simplemente en la elección primaria que ha habido, donde la gente en plena pandemia fue a las urnas para buscar una salida. ¿Y a quién apoyó más? Votaron 1.400.000 en los dos partidos de oposición. Partido Nacional se redujo en 200.000 votos con relación a la vez pasada y quedó como en 1.160.000. El Partido Nacional es el que obtuvo más votos nulos y blancos. Con 1 millón de electores fuera el partido, por favor, el Partido Liberal ha experimentado un resurgimiento porque viene desde unas elecciones donde había obtenido 400 y pico mil votos a casi duplicarlo. Es el partido que está en crecimiento. El problema de nosotros no es el desafío. Nosotros podemos ir a las elecciones generales a ganar esas elecciones, porque estamos en crecimiento. Pero queremos que hayan mecanismos democráticos. Queremos que se busque la forma de que no se burlen las mayorías. Y esta no es una idea de Aristides Mejía, es una idea del Partido Liberal. No es Carlos Flores, no es Yanni Rosa, es de todos nosotros. Todos nosotros hemos estado diciendo desde hace 2 años que hay que aprobar esas reformas, que hay que hacer la segunda vuelta. Pero el Partido Nacional ha estado sistemáticamente obstruyendo esa salida. Y no podemos ir a una elección donde se genere un conflicto del cual no vamos a salir, solamente porque no encontremos una solución política al problema que tenemos.
Aquí, cada vez que ha habido problemas en este periodo gubernamental, con los juicios de Estados Unidos, simplemente con eso, se ha especulado que debe retirarse el gobernante, que debe renunciar, que lo sustituya una junta militar, que haya golpe de Estado, que se haga un gobierno de transición, que a esto, que lo otro. Al fin, quedan solo 7 meses de este gobierno, 8 meses, 9 meses, no sé cuántos, pero 7 meses para las elecciones. Tratemos de hacer bien el proceso, es la salida para el país. Ya este gobierno logró mantenerse hasta el final, pero no vayamos a crear el obstáculo en las propias elecciones de noviembre, porque la crisis que se genere ahí puede hacer irreversible el resurgimiento del país. Aristides, pero también hay otro puntito, y aquí me gustaría que intervenga Ernesto Paz. Ya sabemos que los nacionalistas no han sido proclives a una segunda vuelta electoral, pero el presidente del Congreso Nacional, yo lo he escuchado, jura y perjura que Mel Zelaya se opone también a la segunda vuelta electoral. Yo lo he escuchado, entonces... Que lo aprobemos hoy. Esas son las cosas que uno no entiende de los políticos hondureños. Miren, estas cosas uno tiene que correr el riesgo de decir la verdad y desenmascarar a los farsantes también. Porque si el doctor Oliva, que perdió las elecciones, el doctor Oliva sostiene eso, nosotros lo retamos hoy, 10 de mayo del 2021, lo retamos a que convoque al Congreso Nacional y el día de hoy aprobamos la nueva ley y la segunda vuelta. ¿Qué le parece? No, sería estupendo. Yo soy de los hondureños que creen en la segunda vuelta. Nosotros la respaldaríamos. Mire, seguramente... ¿Esa o la opción B? Mire, el doctor Oliva no tiene nada que perder. El doctor Oliva ya perdió las elecciones. El panorama le cambió. El panorama le cambió y él debería de pensar cómo lo va a recordar la historia. ¿Cómo lo va a recordar la historia? Si va a ser un hombre que se ha convertido en un obstáculo para la democracia o al contrario. Mire, los hombres frente a la historia, Renato, no son juzgados porque ocuparon determinado puesto. El papel de un hombre en la historia y su sitial depende de su conducta frente a los momentos cruciales de la historia de una nación. Nadie se va a acordar de Oliva en 100 años. Nadie se va a acordar. Renato. Pero si él, oiga bien, 5. si él toma una decisión histórica que piense en sus hijos, en sus nietos, de fortalecer la democracia en Honduras y que apruebe la ley electoral, lo van a recordar con un buen sentido. De manera de que ese es el reto. Yo cierro con esto. Miren, Renato. Ya voy con usted, Fernando, ya voy con usted. Ya le vamos a dar la palabra a Fernando. Mire, hay muchos políticos en Honduras que hablan a nombre del pueblo, pero le tienen miedo al pueblo, fíjense. No se dan cuenta de que el pueblo es el soberano. En un sistema republicano, quien decide es el pueblo. Y, como lo dijo Aristides, la gente fue a ejercer ese deber cívico en medio de una pandemia. Fuimos a unas elecciones primarias, las más concurridas de toda la historia. 2,5 millones de personas fuimos a votar. El pueblo habló, las urnas hablaron, y no es procedente, me parece a mí, que nosotros, los políticos, no tenemos autoridad moral para descalificar al pueblo. Démosle la palabra al pueblo. Yo quiero entender que algunos líderes, cuando hablan de alianza con el pueblo, se refieren a eso y se remiten a la historia. ¿A qué historia me refiero? La más reciente, la de Vida Morales. Mire, Vida Morales ganó 2 veces las elecciones. En la primera le hicieron trampa, rompieron el orden constitucional. En la segunda, dejaron fuera a otros partidos
Partido Revolucionario Democrático Hondureño, el PRH, Roberto Ramón Castillo lo conoce. Vieda Morales, ¿sabe qué hizo? Una alianza con el pueblo, hizo una alianza con el movimiento obrero, hizo una alianza con el movimiento campesino, hizo una alianza con las mujeres. Las mujeres por primera vez votaron en 1957. Vieda Morales, o el Partido Liberal, sacó el 62% de los votos. Ese es el pueblo. ¿Por qué los políticos no le quieren dar el derecho al pueblo a expresarse libremente? Hay que hacerlo, no hay que tenerle miedo a eso, no hay que tenerle miedo a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, es una obligación. Un verdadero demócrata debe estar acostumbrado a ganar o a perder. Y está en la Constitución. Está en la Constitución. Está en la Constitución. Honduras, mire, Honduras, así como van las cosas, y si logramos salir de esta crisis, Honduras va a tener un nuevo tipo de bipartidismo de cara al futuro. Aquí van a ver, mire, un polo conservador y un polo progresista. ¿Ah? Eso lo vamos a ver. Problema de los partidos de maletín, que no es un buen signo eso para una democracia, que hayan 14 partidos. Eso se resuelve con la segunda vuelta y se acabó. Y dejen que el pueblo decida. Mire, si el pueblo le dio 3.000 votos a un partido que le dieron 9 millones de deuda política, dejen que el pueblo decida y que arreglemos las cosas. Es la única forma. Fernando. Bueno, yo quiero recordar que en estas elecciones primarias que pasaron, el pueblo fue masivamente a votar por el Partido Nacional de Honduras y que no hay denuncias de inflación de votos presidenciales en el Partido Nacional y que a pesar de que más de 1 millón de hondureños fueron excluidos del Censo Nacional Electoral por no estar en la solicitud de nuevas identidades, a pesar de eso el Partido Nacional fue ampliamente mayoritario y a pesar de que a los partidos de oposición les hicieron listaditos adicionales para las mesas, aún así el Partido Nacional ha demostrado que es el más grande y el más fuerte. Pero yo quiero retar a Neto y retar a Arístides, así como están retando a Mauricio, los reto a que hagan su alianza política y que dejen de molestar al pueblo hondureño. Si suman 1.400.000 votos, ¿qué les impide demostrar esa capacidad de diálogo? Inscriban el nombre de Xiomara y el nombre de Yani en la historia de Honduras, que los recuerde el pueblo como los salvadores de la democracia, que lograron hacer una alianza política para sacar al Partido Nacional de Honduras del poder. Esos discursos retando a Mauricio Oliva no tienen validez cuando le piden que haga un consenso y que haga un diálogo en el Congreso para la salida política, cuando la solución la tienen ellos en sus manos sin necesidad de ir al Congreso. Lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo si son mayoría. ¿Qué les impide platicar? ¿Qué es lo que les impide ponerse de acuerdo? Mira, Renato y pueblo hondureño, aquí el tema es que en la distribución del pastel, de los pedazos que podría tener en una alianza general cada partido político, no se ponen de acuerdo. Entonces, como no logran ponerse de acuerdo con eso, quieren una especie de alternativa B, una opción B, en la que el candidato que gane utilice los votos de los otros partidos, pero sin compromiso de darles pedazos del pastel. Yo creo que por eso Mel no está de acuerdo con esa cosa, hombre, porque cómo va a ir a elecciones con una alternativa B para que supuestamente Yani saque más votos que Xiomara y solo utilicen los votos de Xiomara para declarar ganadora a Yani sin que tenga pedazos del pastel Mel Zelaya. Esos son los problemas de fondo. Por favor, háblenle claro al pueblo hondureño. Aquí no hay patriotas, aquí no hay gente que esté tratando de salvar la paz y la tranquilidad de Honduras. Aquí solo hay grupos de políticos de estómago viendo qué van a ganar si hacen una alianza. Y como no consiguen los pedazos en esas discusiones, prefieren empezar a hablar de alternativa B.
Y el otro tema, Renato, el comentario que tú hacías sobre lo que te dijo Mel Zelaya, de que probablemente Juan Orlando pueda hacer alguna maniobra para quedarse o para evitar presentarse a los Estados Unidos. Nosotros en el Partido Nacional, en los círculos de diálogo y análisis, hemos analizado hasta la saciedad lo contrario. O sea, que la oposición política, como lo ha dicho Narrala, como lo ha dicho Luis Zelaya, como lo ha dicho Mel en privado, si no tiene oportunidad de ganar las elecciones, la oposición política prefieren generar un caos en el país para evitar las elecciones y perder nuevamente las elecciones. Ir a un proceso electoral para la oposición política en el cual el Partido Nacional está más fuerte y su candidato es el más popular, es un suicidio político. La oposición política no tiene liderazgos para ganarle al Partido Nacional. Ninguno de esos candidatos presidenciales. Es tan pobre los liderazgos de la oposición política que son admiradores de Bukele. Andan importando y admirando liderazgos fuertes en otros países porque aquí en Honduras no tienen un líder que puede estarlos inspirando como inspira Bukele en El Salvador. Entonces, esa falta de liderazgo es la verdadera crisis de la oposición política. No pudieron conseguir un candidato carismático. Sus 3 candidatos presidenciales son ya gente que fue a elecciones y no tiene con qué impactar. Por eso el problema aquí no es de hacer la nueva ley electoral, no es ni siquiera de la segunda vuelta, es la incapacidad de Xiomara, de Yani, de Narrala, de Luis Zelaya, de ponerse de acuerdo para distribuirse un pastel que supuestamente ganarían porque ellos harían mayoría si se junta toda la oposición política. Como no pueden hacer esa alianza con términos amigables, sino que se están insultando unos con otros, entonces quieren que el Partido Nacional les resuelva el asunto dándoles alternativa B o permitiéndoles manipular el Consejo Nacional Electoral. Si no consiguen ninguna de esas cosas, esta gente, la oposición política, y hoy soy yo el que denuncia eso, ellos están dispuestos a inestabilizar el país para que no hayan elecciones generales porque preferirían que hubiera un gobierno de transición antes que ir a perder nuevamente en las elecciones frente al Partido Nacional de Honduras. Esa es la única realidad de este país. La oposición política tiene en sus manos la solución. La crisis son ellos. Su falta de diálogo, su falta de visión, su falta de amor por Honduras, su falta de entendimiento. ¿Qué les impide ponerse de acuerdo? Imagínense que viene Neto aquí a retar a Mauricio Oliva para que le apruebe la segunda vuelta. Yo los reto a ustedes a que demuestren su capacidad de diálogo, su capacidad de composición y de acuerdos políticos. Únanse y se acabe el problema en Honduras y vamos el Partido Nacional contra la oposición política con un solo candidato y ahí vamos a ver realmente quién es el que tiene capacidad electoral y quién es el que tiene el mejor candidato presidencial. Pero no dice quién tiene la mayoría, dice quién tiene capacidad electoral, quiere decir quién tiene capacidad de fraude. Nunca creen ustedes en las mayorías, ese es el problema. Las elecciones las están organizando ustedes. Ese es el problema. Tienen mayoría en el Consejo Vamos a ver quién tiene capacidad electoral, eso quiere decir quién tiene capacidad de fraude. No dice quién tiene mayoría, y nosotros queremos un gobierno de mayoría. Mire, el poder fluye por cauces naturales. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Él en el derecho al pueblo que decida y se acabó. Ahora, hay que crear los mecanismos para que se establezca cuál es la mayoría. Ese es el punto. Yo como hondureño, como elector y como periodista, creo que nos hace falta una nueva ley electoral con segunda vuelta electoral. Creo, pero igual. Yo les pregunto, Neto, a Arístides y a toda la oposición, yo les pregunto, ¿quieren asegurar el triunfo en noviembre? Que es el anhelo de una buena parte de la población. ¿Qué les impide formar una alianza? ¿Qué le impide a Narrala, a doña Xiomara,
¿Qué le impide a Yani? ¿Cuál es el otro partido? No, estos son los tres. Estos son los tres. Porque Roberto Ramón cree que los 9 o 10 restantes, ¿qué son? Nada. 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 Entonces, yo demando de ustedes una respuesta también en eso, porque ¿qué les digo? Algo objetivo, que cuando todos decían, habrá una alianza después de las primarias, nos llevemos la sorpresa a los hondureños, porque eso es, nos hemos llevado la sorpresa que no han tenido la capacidad de diálogo para sacar una cabeza entre toda la oposición. Así que tengo que ir a la pausa y después escucho sus comentarios, porque ese es un hecho que no podemos desconocer. Es un hecho que no podemos desconocer y plantearlo. Que necesitamos segunda vuelta para bien de la democracia, excelente, la necesitamos. Ya no más esos gobiernos debilitos. En un balotaje, alguien sacará más de la mitad y tendrá el respaldo popular. En esos gobiernos debilitos, en un país que no puede tener consenso, yo no creo mucho. Y así como estamos, creo que necesitamos un gobierno legítimo con pleno respaldo popular. Pero eso no me impide preguntar por qué ha sido incapaz la oposición de Honduras de sacar una cabeza para enfrentar a Tito Afura. La pausa y volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Recuerde que hoy está disponible para usted la versión PDF de tunota.com para que pueda manipularlo como si lo tuviese en físico, ahí en su celular, en su correo electrónico. Ingrese a tunota.com y baje el PDF de hoy. Bueno, Honduras pues alcanza una cifra de 48 nuevos decesos a causa de la COVID-19 en las últimas 24 horas. Hondureños se olvidaron del COVID-19 en el Día de las Madres, pese a recomendaciones y alertas de médicos. Tome nota, pues hay zonas de San Pedro Sula y Tela que no tendrán energía eléctrica hoy lunes 10 de mayo. Ingrese para que se entere si es en su lugar. En el marco del Día de la Madre, pues unas 95 mujeres han sido asesinadas en el 2021 en nuestro país. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario. Ingresa a Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional para recibir este beneficio. Solicítalo ya. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario. Con Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Brevemente ya por cuestión de tiempo, el ex canciller de la República, Milton Jiménez Puerto. Abogado, bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, Renato, muchas gracias. Un saludo para todos participantes en el programa. Felicitar las opiniones sensatas de Ernesto Paz Aguilar, Aristide Mejía y Roberto Ramón Castillo Callejas, además de sensatas muy patrióticas. Solo agregar un pequeño detalle al tema del debate. Hoy a las 10:30 de la mañana, el gobierno de la República va a hacer una presentación oficial del Plan Nacional de Reconstrucción, que implica las próximas administraciones y que por supuesto ahonda en la problemática nacional y en la que el Consejo Asesor pues dio su contribución con distintos aspectos que son esenciales. Miren, el asunto para mí esencial y fundamental es que no vamos a poder desarrollar ese programa de reconstrucción nacional tan urgente y tan necesario para Honduras si no tenemos un gobierno legítimo, si no tenemos un gobierno que implique a toda la sociedad hondureña en su conjunto, pero que además refleje el deseo y la voluntad de la mayoría del pueblo hondureño. Las alternativas que se han planteado son absolutamente válidas, Renato. Tanto lo de la segunda vuelta, por la cual se viene luchando desde hace varios años y que además han habido compromisos internacionales en el sentido de aprobarlo. Sin embargo, el partido en el poder lo ha obstaculizado a toda costa y no se quiere debatir sobre ese tema, o eventualmente frente a una situación, y basándonos en la realpolitik de los alemanes, frente a una situación como esta, se está
buscando otra alternativa que podría ser precisamente la opción B, pero entendiéndose que el objetivo fundamental es llenar ese vacío terrible de poder que nos va a impedir en el futuro buscar los apoyos internacionales, buscar las inversiones internacionales, buscar los financiamientos externos y la cooperación externa para poder desarrollar ese programa de reconstrucción nacional y para salir de esta crisis profunda de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Gracias. A usted, el ex canciller de la República, Milton Jiménez Puerto. Una pausa y enseguida preguntas breves, directas a nuestros invitados ya en la recta final de Frente a Frente. Roberto Ramón Castillo, Aristide Mejía, Fernando Anduray y Ernesto Paz Aguilar. Desde el celular, descarga hoy Atlántida Móvil y abre tu cuenta. Bueno, estábamos recordando al expresidente de la República, Rafael Leonardo Callejas, cuando una vez le dijo a Roberto Ramón Castillo, antes de ser hospitalizado, que las segundas nunca eran buenas, refiriéndose al segundo mandato del ahora presidente Juan Orlando Hernández. Y Roberto aquí nos relataba que sí tuvo no solo inquietudes, sino aspiraciones el expresidente Rafael Leonardo Callejas de lanzarse otra vez buscando la presidencia de Honduras. Roberto, usted que lo vivió de cerquita. Yo hubiera ganado. Era una persona muy popular. ¿Cuál es el pensamiento del presidente? Él quería volver al poder. Es que todo el mundo quiere volver al poder. Si nadie quiere entregar. Mire, Carías, ¿cuántos años estuvo? Emigró a toda la familia Callejas por el lado de mi mamá. Yo nací en Guatemala, el Zarco en Nicaragua, murió Venancio en allá. O sea, en esas épocas era totalmente. Y la famosa mula mora con que entró Carías a Tegucigalpa se le dio a mi abuelo, el Cantarranas, Rafael Callejas, mi abuelo. Y de ahí mi abuelo terminó emigrado. Pero al final, el problema no es lo que ha pasado, es lo que viene, Renato. Me tiene altamente preocupado porque no podemos repetir las historias. No, pero ya hablaremos de eso, pero ahora pero al final, apórtenos Callejas... un poquito más de detalles sobre esa aspiración que tuvo el presidente Callejas de regresar a la presidencia, pero que se interpuso Juan Orlando porque valiéndose de una resolución judicial o un fallo judicial, allanó el camino para reelegirse. Pero era de compadre hablado. Apartarlo. ¿Era de compadre hablado qué cosa? Buscar ese amparo a la Sala de lo Constitucional en función de derechos humanos, porque que hoy por hoy no es aceptable. Y era compadre hablado entre el gobierno y Callejas, eran de todos nosotros, era parte de una estructura. ¿Y se durmió el expresidente Callejas si tenía aspiraciones de valerse de ese fallo judicial? No, no se durmió. ¿Y entonces qué pasó? Le pasó el asunto que lo acusa la FIFA. Y fíjese otra cosa. Y le voy a decir otra cosa, algo que me contó él, que lo investigó con un abogado. Era chino, me dice. A mí me quitaron la visa cuando Deborah de Moss me presionó, porque hubo un personaje que era presidente en ese momento que le solicitó al gobierno americano que me quitara la visa. Busquen ustedes quién era. Y eso me lo dije, yo lo mandé a investigar con un abogado. ¿Quién, Fernando? ¿Reina? Roberto Reina. No. Él. ¿Quién? Estaba Mel en el poder. Mel Zelaya. Sí, estaba en el poder. Y ojalá que no lo haya borrado por algún lado para verlo. Pero, a mí, o sea, pero Mel lo ha negado. Política. Mel lo ha negado. Mire, no importa. La política así es en el mundo. Y por eso los pueblos no nos creen. Porque hacemos todo lo imposible para hacer cosas que no son las correctas. ¿A dónde no se hace eso? ¿A dónde? Si la política solo no es mala en Honduras, el sistema, no somos los malos. Fernando, entonces, Callejas, el expresidente Callejas y Juan Orlando Hernández llegaron a un acuerdo primero en el amparo para ir a primarias. Iban a ir a primarias. Sí. Y por eso se organizó el Monarca. Por eso se organizó el Monarca y yo participé. Claro, yo no tenía la altura y el nivel de mi primo, olvídese de eso, ¿verdad? No era mi intención.
pero demostramos que se puede luchar. Ahora, que hubo un favoritismo para mí, ¿no? A mí Juan Orlando ni me ha hecho un daño ni me ha hecho un favor. Yo lo que le he dicho a la gente alrededor de él, busquemos cómo salimos bien, porque el problema del partido, a mí me encantaría que siguiera ganando mi partido, y Tito creo que es una buena opción, pero el Partido Nacional ha perdido tanto. Mire, se enojó conmigo Mauricio, porque una vez dije una cosa que es real. Tengo 2 nietos de voto, 24 y 20, y me dicen, abuelo, nosotros no sabemos por quién vamos a votar. Otro me dice, otro pasa viendo el perro amarillo. O sea, sí, su grupo de juventud, sus cambios, ellos quieren cambios, quieren otro sistema, y salen de una casa de un voto tan duro como el mío, como el de mis abuelos. Tenemos un proceso, hoy ya no. Hay que dedicarle más tiempo a los nietos. Y vos también. A saber cuántos nietos tiene Anduray que están en contra. No, por eso no los dice. No, ninguno, tengo 9 nietos y ninguno. Fernando, en una competencia de primarias en aquel tiempo entre Callejas y Juan Orlando, ¿quién hubiese ganado en el Partido Nacional? Así brevemente. Vamos a ver. Pues hubiera sido una buena batalla, pero definitivamente Juan Orlando tenía los órganos de poder y el control de la situación, ¿verdad? Los sellos y todas esas cosas que son importantes a la hora de la hora. Pero Callejas era un hombre muy carismático, definitivamente tenía mucho poder, por lo menos dentro del Partido Nacional, ¿verdad? No sabemos qué hubiera pasado. Y le voy a decir otra cosa. No cuenta quién tiene mayoría. Le voy a decir otra cosa. Siempre Callejas, su apoyo era para Tito Asfura. ¿De veras? Sí. Siempre. Sí. Siempre. Y me lo dijo. Anduray el mismo argumento, siempre el que tiene la maquinaria, los sellos, es el que debe ganar, no el que decide el pueblo. Callejas era más popular. Después de la pausa más comercial. popular Callejas. Un minuto para cada uno de nuestros invitados. Ya no pregunto si es viable. Así rápidamente, Fernando. Usted dijo que pretendían ahí en el Consejo Nacional Electoral convocar a elecciones bajo esta modalidad que proponen ahora los liberales. Es lo que dijo prácticamente Juan Carlos Elvira en su exposición, Renato, no se trasluce. Bueno. Y también lo ha dicho Aristides Mejía en otro par de programas, que el Consejo Nacional Electoral no necesita reformas electorales, que ellos tienen en sus atribuciones constitucionales la capacidad de organizar como quieran las elecciones sin reformas del Congreso Nacional. ¿Puede el Consejo Electoral? Es delicado lo que están planteando. Mire, yo estoy proponiendo una solución a una crisis en la cual podrían participar varias instituciones del Estado, incluso el Congreso. Se trata de encontrar una solución. Ya se propuso la segunda vuelta. Yo apoyo la segunda vuelta. Lo que no queremos es que se burle la democracia, que le encontremos una salida democrática como buen país civilizado que somos. Fíjese usted que lo que nos obliga ahora la ley es que a aquellos que obtuvieron 1,5 millones de votos en estas primarias, que son el 60% de las primarias, tenga que ponerse de acuerdo para que uno de los dos renuncie. Eso es antidemocrático, porque recibieron votos de personas que quieren que ellos sean los presidentes. Nosotros no estamos hablando, como dice Anduray, de un problema de una repartición de un pastel. Una alianza se construye con varios pasos, tiene que haber un programa común. Nosotros tenemos un programa de gobierno, Yanía tiene un programa de gobierno, tiene ideas para levantar el país, y necesitamos ponerlo en común, necesitamos una estrategia común, un símbolo común. Eso se construye con tiempo, y nosotros sí creemos tener la capacidad de hacerlo. Lo hemos llamado, pero necesitamos los instrumentos legales en la ley, en la Constitución, para que el país salga adelante. Neto, ¿por qué fue, qué predominó para que no tengamos una cabeza de esa alianza a competir con las nacionalistas en noviembre? La falta de madurez emocional de las élites políticas de Honduras nos han conducido históricamente a este tipo de crisis. Pero yo quiero insistir en que el derecho, la Constitución, la ley, tiene propósitos éticos, propósitos que conllevan solución
a problemas que amenazan la existencia de una sociedad o de un sistema. El fin último de la política es precisamente ese: prevenir conflictos y solucionar los conflictos que amenazan la existencia de un sistema. Neto, ¿puede el Consejo Nacional Electoral convocar a elecciones bajo esta modalidad que se plantea de la opción B? Creo que sí, si tomamos en consideración cuestiones de orden doctrinario, y yo quiero de que... ¿Puede? Claro que sí. No puede. Permítame, y le voy a explicar mire, ahí está la papeleta. Le voy a explicar por qué. Mire, en la teoría del derecho, Renato, en la teoría del derecho, las instituciones tienen facultades explícitas y facultades implícitas. Ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, usted sabe que es una carta, la Constitución Mundial. Esa carta nunca ha sido modificada, pero han hecho las reformas conforme a las exigencias de los tiempos. Ellos han resuelto todos los problemas. Okay. Yo le puedo dar decenas de ejemplos. Y vamos a tenerlos. Y que me describa esa boleta que está en pantalla, dice, ya bajo la modalidad de una opción B para las generales de noviembre. Esa sería la modalidad. Ustedes tienen ahí una alianza en donde el votante, respetando su voluntad, votaría, sea marcando por Yani, sea marcando por Xiomara, y en el otro caso, bueno, los otros candidatos, y luego eso establecería una sumatoria para ver quién es el que ganó las elecciones, si es alianza o los otros partidos, y después se determina quién de los dos sacó más votos. Bueno, ha quedado claro es muy simple, eso es factible. Que parte de la oposición aquí piensa de que eso es factible y además que el Consejo Nacional Electoral puede convocar a elecciones generales bajo esa modalidad de la opción B. La última pausa. Bueno, les agradezco a los cuatro, a Roberto Ramón, a Aristide Mejía, a don Ernesto Paz y a Fernando Anduray. Gracias. Su comparecencia esta mañana. Dice Aristide, Fernando, que los gringos no dejarían de avalar esta boleta, así, la que se presentó hace algunos minutos. No necesariamente. Mire, esta es una decisión de los hondureños. Pero ya terminamos el programa. Una decisión, pero a nivel internacional la gente lo que quiere es una solución para el país. 15 segundos, que no sigan obstruyendo. 15 segundos. Acordate que este es un Estado de Derecho y que contra esas acciones arbitrarias e ilegales van todos los recursos jurídicos para parar los abusos de poder y todas las atrocidades que se cometen. Era un Estado de Derecho hasta que ustedes lo destruyeron. A todos, muchas gracias, buenos días. Era un Estado de Derecho.